Muy buenos días. Hoy, en el día 257, leeremos los capítulos 10, 11, 12, 13 y 14 del libro de Oseas. Comencemos. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Aún hablado palabras jurando en vano, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bectabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos, y los castigaré cuando los desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que vengan y se enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Ahora leeremos el capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ahora leeremos
el capítulo 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y me ha hablado de los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Es Galaad de iniquidad. Ciertamente vanidad han sido, en Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Harán, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Ahora leeremos el capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarden todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Ahora leeremos el capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano.
Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. 10, 11, 12, 13 y 14. 5 capítulos que hemos leído. En el capítulo 10 vemos el peligro de la autorrealización. La autorrealización nos lleva a la idolatría, como vemos en el versículo 1 que dice: Israel es una frondosa viña que da abundancia de fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Porque la autorrealización hace que tú llegues a cumplir tus sueños, tus metas, tus propósitos sin tener en cuenta a Dios, sin estar seguro que lo que estás haciendo es la dirección y la voluntad de Dios. Te lleva a tener un corazón dividido, como lo vemos en el versículo 2, que dice así: está dividido su corazón. La Biblia dice que nadie puede amar a dos señores. Cuando yo decido vivir bajo la autorrealización, el primer Dios al que estoy atendiendo es a mí mismo, y eso hace que, como dice el versículo anterior, se multipliquen los altares y forme para mí otros ídolos, y eso hace que tenga un corazón dividido, que aunque quiera agradar a Dios, que aunque quiera vivir de acuerdo a su voluntad, no lo voy a hacer. Y eso me lleva a incumplir el pacto, como dice el versículo 4, que dice así: han hablado palabra jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. En algún momento le has dicho a Dios: yo quiero consagrarme, yo decido vivir para ti, pero te das cuenta que no puedes cumplir ese pacto, y eso se debe a ese peligro de la autorrealización en nuestra vida. Nos lleva a una vida de vergüenza. Versículo 6, que dice así: aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Nada que hagamos sin tener la certeza de que es Dios quien lo dirige traerá una completa satisfacción y bendición a nuestra vida. Nos lleva a confiar en nosotros mismos, como lo vemos en el versículo 13, que dice así: habéis arado impíamente y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que no nos guiemos bajo nuestro propio criterio, que confiemos en Jehová, que nos fiemos en Jehová de todo nuestro camino y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Entonces el Señor nos hace una invitación para salir de esta condición, y es que Él nos dice: lo primero que tienen que hacer es barbecho. Versículo 12 dice así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Entonces nos dice: sembrad. ¿Sembrad en qué? En justicia. ¿Sembrad en qué? En misericordia. ¿Por qué nos dice eso? Porque cuando yo vivo bajo la autorrealización, no puedo ser misericordioso, ya que estoy pensando en mí mismo. Me cuesta pensar en el otro, me cuesta mirar lo que está sintiendo el otro, y eso me lleva a ser injusto. Pero también dice: hagan barbecho. ¿Y qué significa el barbecho? Es un modo de cultivo que se utiliza en el cual se poda la tierra, se le quitan todas las piedras y se deja quieta por un tiempo para que después ella pueda dar una buena cosecha. Es como si Dios nos dijera: paraos, deténgase, párese en los caminos, miren cómo están viviendo, estás siguiendo tu propio criterio, estás siguiendo tu propio estilo de vida, y ahora sí, le dice el Señor: ¿y por qué van a hacer eso? Porque es tiempo de buscarme a mí.
En el capítulo 11 vemos el inagotable amor de Dios, un amor que es lleno de gracia, porque dice el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Qué es un muchacho? Un inexperto. ¿Qué es un muchacho? Alguien que no tiene experiencia, alguien que necesita de cuidado, de ayuda. Cuando Israel no tenía nada que dar, cuando Israel no tenía nada que ofrecer, sino que por el contrario necesitaba ayuda, Dios lo amó. Dios te ha amado a ti cuando no eras nada, cuando no lo conocías, cuando no lo amabas, cuando no lo adorabas, cuando tú y yo andábamos en pecado. Ahí Dios nos amaba cuando éramos muchachos. Pero ¿saben qué? Este es un amor sin ser correspondido. Versículo 2 dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Cuanto más Dios se ha dado a la humanidad, cuanto más Dios se ha entregado a nosotros, le hemos dado la espalda y hemos vivido pensando incluso que Él está en nuestra contra. Este es un amor, el amor de Dios es un amor que cuida y protege. Versículo 3, yo con todo eso enseñaba a anclar al mismo andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Qué triste es que Dios ha cuidado nuestra vida. La Biblia dice que desperté, me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dios ha cuidado tu vida, Dios te ha protegido, pero lo triste es que dice acá la palabra de Dios que ni siquiera nos hemos dado cuenta, no conocimos que Dios nos cuidaba, no nos enteramos de su amor, un amor que convoca, como lo vemos en el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas humanas y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. De muchas maneras Dios ha manifestado su amor, de muchas maneras Dios te ha querido atraer a Él, Dios ha querido que usted y yo lo conozcamos y nos acerquemos a Él, pero lastimosamente muchas veces hay corazones en los que Dios no ha hallado respuesta. Es un amor que no abandona, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, me inflama toda mi compasión. Aunque usted y yo le hemos fallado al Señor, el Señor no nos ha abandonado y hasta el día de hoy te sigue diciendo, vuélvete a mí. Vuélvete a mí antes que sea demasiado tarde. ¿Cómo han sido nuestras respuestas? La respuesta de este pueblo la vemos en el versículo 5 y 7. Versículo 5 dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey porque no quisieron convertir. No se quisieron convertir. Fue un pueblo que dijo, no, yo quiero vivir a mi manera, yo quiero vivir a mi estilo, déjenme vivir mi vida y no se quisieron convertir. Y en el versículo 7 dice, entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aquí no está hablando de un pueblo que no lo conoce, aquí no está hablando de un pueblo que no lo alaba, aquí está hablando de un pueblo que le dice Altísimo, pero no ha querido enaltecerlo, no ha querido que él gobierne su vida, no ha querido que los dirija. En el capítulo 12 vemos el engaño arraigado en Israel. En el versículo 1 nos muestra la palabra que Israel se apacienta de viento. Versículo 1 dice así, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. El viento es algo que es superficial, es algo que nos sostiene, es algo que hoy está o que se puede percibir, pero que pasa rápidamente. Asimismo, muchas personas se apacientan de cosas que no los sostienen, buscan en la vida cosas que les dé felicidad, pero no son felicidades que sostienen su vida, sino que son placeres momentáneos. En el versículo 1 dice, Israel sigue al viento solano. ¿Y qué significa el viento solano? El viento solano hace referencia a aquello que no es bueno, que no les ayuda, que no los protege. Solo Dios es el que puede conocer nuestra vida y solo Él es el que nos puede ayudar. El viento solano es un viento que es perjudicial. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, ustedes saben que
las cosas a las que se han llegado, como la drogadicción, como la masturbación, como la inmoralidad sexual, como una cantidad de pecados, el adulterio, ha traído es perjudicación a su vida, ha perjudicado su hogar, ha perjudicado su relación con Dios, ha perjudicado todo y aún así lo siguen. Prefieren confiar en Asiria y en Egipto antes que poner su confianza en Dios, como lo dice el versículo 1. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se llevan a Egipto. Qué triste es que nosotros confiemos en el hombre más que en Dios, que nosotros confiemos en nuestro propio criterio, en una religión, en una filosofía, en una corriente humanística, más que en Dios. Que nosotros en lugar de reconocer que esta es la palabra de Dios, que Dios nos llama a obedecerla, amarla, escucharla, queremos confiar en nosotros mismos. Y eso que los lleva a caer en el mismo error de sus antepasados, como lo dice el versículo 3 que dice así, en el seno materno tomó por el, voy a leerlo el del 2, pleito tiene Judá, Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Quiso hacer las cosas a su manera, quiso buscar su autorrealización, quiso hacer las cosas sin buscar a Dios. Prefiere confiar no solamente en otras personas, sino que ponen su confianza en sí mismos y caen en ese error de sus antepasados, en ese error que hizo Jacob, que quiso ser el primero, que quiso estar en primera fila, que quiso tener la primogenitura y no le importó los criterios a los que buscó para conseguirla en lugar de depender y confiar en el Señor. Dios ya le había dado una promesa, pero él no confió en la promesa, él confió en sus fuerzas. Y entonces el Señor nos hace una invitación a volvernos de a Él de corazón. Versículo 6 dice así, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Nos hace una invitación a que reconozcamos que necesitamos volvernos a Dios, que aunque vivamos una aparente religión, no por eso seremos salvados de la ira. Y nos hace una invitación a confiar en Él porque nos dice, confía en el Señor. ¿En qué estás poniendo tu confianza? En el capítulo 13 vemos un triste desvío. Dios llamaba también al pueblo de Israel Efraín, y Efraín era un pueblo que tenía autoridad, un pueblo que fue próspero. Eso lo vemos en el versículo 1, dice, cuando Efraín hablaba hubo temor. Y en el versículo 6 dice así, en sus pastos se saciaron y repletos se ensorpeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Ellos fueron prósperos, ellos tuvieron autoridad. Cuando Efraín hablaba, había temor, dice la palabra. Cuando Israel hablaba, lo respetaban. Sin embargo, el problema de ellos es que no quisieron que Dios los gobernara. Y eso lo vemos en el versículo 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Un día ellos le dijeron al profeta Samuel, no queremos que usted nos dirija, nosotros queremos ser como las demás naciones, nosotros queremos un rey que nos lleve a las batallas y que entre con nosotros, un rey que pueda vencer, porque ellos estaban mirando cómo actúan las otras naciones. Hoy en día pasa lo mismo, queremos ver cómo actúa el mundo y a veces decimos, todo mundo lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Se llenaron de soberbia, como lo vemos en el versículo 6, que dice, en sus pastos se saciaron y repletos, se ensorbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí, se llenaron de soberbia, permitieron que la soberbia dañara su corazón y entonces lo siguiente que hace es que se olvidan de Dios. ¿Y cuándo se llenaron de soberbia? Como dice el versículo 6, en sus pastos se saciaron y estuvieron repletos. A veces las cosas que Dios nos da, en lugar de valorarlas, de darle gracias a Dios, mm, desviamos nuestra mirada hacia ellas y nos llenamos de soberbia y pensamos que es por nuestra fuerza que la hemos conseguido, que es por nuestras capacidades y habilidades, cuando no es así.
Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pecaron en Baal, como dice el versículo 5. Cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Baal era el dios que seguían muchas de las naciones paganas. Y lo que hizo Israel es que dejó al Dios verdadero por seguir a otro que no era Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dejar a Dios, dejar su palabra por seguir filosofías, criterios, pensamientos, ideas que son contrarias a la palabra y se guiaron según su entendimiento, como lo vemos en el versículo 2, que dice así: y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios se busca a la manera de nosotros y hemos actuado según nuestro entendimiento, según nuestra manera de pensar, según nuestra manera de creer? Y entonces se ataron a su maldad y guardaron su pecado, como está en el versículo 12. Atada está la maldad de Efraín y su pecado está guardado. Han querido vivir a su manera y arraigar eso en su vida. Dice la Biblia, se rebelaron contra Dios. Versículo 16, que dice así: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá la espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas. Por tanto, dice la palabra en el versículo 3, que los resultados de yo apartarme de Dios, olvidarlo, llenarme de soberbia, vivir según mi manera, es que voy a terminar como la niebla. Versículo 3, que dice así: por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa. No permanecerán. Lo que hoy tienen, mañana desvanecerá. Lo que hoy son, mañana desaparecerá. Y el versículo 9 dice así: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dios quiere que entiendas que si te sientes perdido, que si sientes que esta es la condición de tu vida, sepas que es en Dios donde está su ayuda, es en Dios donde está nuestra fortaleza. Y en el capítulo 14, el Señor nos invita a volvernos a Dios, a que no posterguemos ese regreso a Él. En el versículo 1 de este capítulo 14 nos dice el Señor de la siguiente manera: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Es necesario que nos volvamos al Señor, es necesario que regresemos a Él, que tengamos ese llamado de volvernos a nuestro Señor y que hoy podamos reconocer que es por nuestro pecado que hemos caído, como dice el versículo 1. Vuelve, oh Israel, porque por tu pecado has caído. No pensemos que Dios no es tan bueno, que nos estén sucediendo cosas difíciles, sino que es por nuestro pecado que hemos llegado a esa condición. Y por eso Dios nos invita a confesar el pecado, como lo vemos en el versículo 2, que dice así: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Necesitamos decirle al Señor que nos perdone, necesitamos reconocer nuestra condición, necesitamos reconocer que nuestra confianza no está en otros, sino en el Señor, como lo dice el versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Lo que Dios les está diciendo es: dejen a un lado la autorrealización. Dejen a un lado el pensar que ustedes pueden por sí mismos, entiendan que me necesitan. Nosotros necesitamos reconocer que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entender que es por pura gracia, que si yo sigo con la autorrealización voy a la destrucción, pero si yo me tomo de la mano de la gracia, si yo tomo la gracia de Dios, puedo sostenerme, como dice el versículo 4.
Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entender que es por pura gracia, entender que si tú vienes al Señor, no esperes a que estés mejor, porque sigues en camino a la autorrealización. Nunca estaremos mejor sin el Señor. Necesitamos regresar a Él y actuar con sabiduría, como lo dice el versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quieres andar por los caminos de Dios o quieres caer en ellos? Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Aceptarás este llamado de regresar a Dios de todo corazón y no vivir una falsa piedad que te lleva a la destrucción? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.